Buen día, en el presente video vamos a ver la resolución del primer parcial de hidráulica. Los integrantes de este grupo son Alejandra Castro, Laura Romero, Lorgi Córdoba y Luisa Fernanda Chacón. Hola, mi nombre es Luisa Chacón y les voy a explicar el punto 1 del parcial, el cual dice: en el siguiente sistema de tuberías se desea saber la velocidad de salida del agua, la velocidad de flujo en la tubería de mayor diámetro, la presión que se alcanza en el punto 2 y el punto 3. Además, se desea saber si se rebosa el agua en la tubería vertical del punto 1, del punto 2 y el punto 3. Estas son las medidas que propusimos para el sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un inventario de los datos. Vamos a mirar qué tenemos para cada punto y pues qué puntos van a tener mayores incógnitas o más datos. Este punto en el esquema, acordémonos que la ecuación de Bernoulli se comparan dos puntos. Entonces tenemos la altura, la velocidad, la presión de un punto y se comparan los dos. En este caso pues vamos a mirar con la ecuación de Bernoulli en qué punto, con esta tabla. Entonces vamos a mirar la altura, la velocidad, la presión. En el punto 1 miramos que si tenemos altura, pues de esto ya depende del nivel de referencia, la velocidad no la tenemos y la presión sí la tenemos, ya que es la atmósfera, ya que esto está afuera, este punto ya está afuera. Siguiendo con el punto 2, entonces sí tenemos la altura, acordémonos que esto es dependiendo del nivel de referencia, la velocidad no la tenemos y la presión tampoco. En el punto 3 es totalmente igual, altura sí tenemos, velocidad no y presión tampoco porque esto está dentro de un tubo. Y por último ya tenemos el punto 4 en donde esto es el tanque. Entonces en el tanque tenemos altura, esto es igual dependiendo del nivel de referencia. Acordémonos, la velocidad sí la tenemos porque acordémonos que en el tanque su velocidad es muy mínima al desocuparse, entonces pues la asumimos como un cero. Y la presión si la tenemos, acordémonos que este tanque está abierto, entonces va a ser igual a la presión atmosférica. Y con esto pues vamos a tener como referencia el punto 1 y el punto 4 para realizar. Con la tabla anterior podemos demostrar qué puntos tienen más incógnitas y qué puntos tenemos más datos. En este caso, en el que tenemos más datos y vamos a tomar como referencia son el punto 4 y el punto 2. Entonces, ahora sí vamos a utilizar, vamos a hallar pues lo que nos piden. El primero es la velocidad de salida del agua. En esto vamos a tomar de referencia los puntos que tenemos más datos, en este caso el punto 1 y el punto 2. Entonces, acordémonos que en la ecuación de Bernoulli lo que hacemos es comparar dos datos, en donde pues pues se debe generar esta igualdad. Entonces, por un lado tenemos el punto 1, donde tenemos su componente altura, velocidad y presión. Y por el otro lado tenemos el punto 4. Entonces vamos a tomar nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia va a ser el punto 1. Entonces, en este caso, como este es nuestro nivel de referencia, la altura es 0. ¿Por qué es 0? Porque pues este es nuestro nivel de referencia. La velocidad es lo que vamos a hallar, porque pues es la velocidad de salida y pues este punto ya está por fuera. La presión del punto 1 es la presión atmosférica. Entonces, en este caso, pues se van a cancelar. Ya más adelante les digo por qué se va a cancelar. Ahora vamos al punto 4. En el punto 4, pues tenemos nuestra altura. En este caso, como este es nuestro nivel de referencia, tomaríamos estos dos valores. Entonces, si la tenemos, la velocidad la vamos a cancelar. ¿Por qué la vamos a cancelar? Como les dije anteriormente, cuando se desocupa un tanque, la velocidad es muy mínima, entonces se asume que es cero, por eso se va a cancelar. Y la presión del punto 4 es la presión atmosférica, entonces también se va a cancelar. ¿Por qué se va a cancelar? Porque esta presión es igual a esta. Entonces en el momento que lo pasemos de un lado al otro,
pues estos dos valores son iguales y pues lo que se va a pasar es que pues se van a cancelar. Entonces, vamos a despejar. O bueno, quitamos estos datos y lo único que tenemos es componente de velocidad del punto 1 y la altura del punto 4. Entonces vamos a despejar la velocidad. Entonces aquí acordémonos que pues lo que está dividiendo pasaría a multiplicar y para quitarle este cuadrado pues generamos esta raíz. Entonces con esto pues vamos a reemplazar los datos. Entonces la altura 4 es 19 metros, que es la suma de 12 y 7 metros, ya que es nuestro nivel de referencia es el punto 1. Este 2 es de la ecuación y la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra velocidad de salida es igual a 19,30 metros por segundo. Ahora vamos a hallar la velocidad del flujo en la tubería de mayor diámetro. Entonces es igual, acordémonos de la ecuación de continuidad que es caudal 1 es igual a caudal 2. Acordémonos que el caudal es igual a área por velocidad. Y nuestra área, pues la que nos dan, es que la área 1 es igual a 3 veces la área 2. Entonces simplemente vamos a reemplazar el valor de área 1 porque es 3 veces el área 2. Y vamos a despejar la velocidad 1, que es la velocidad de la tubería de mayor diámetro. Aquí la despejamos y en este caso vamos a cancelar la área 2, ya que pues una está dividiendo y la otra se está, bueno, una está arriba y la otra está abajo, entonces se van a cancelar. Entonces la velocidad 1 nos va a quedar que es, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 sobre 3. En este caso reemplazamos los datos, ya que obtuvimos la velocidad 2 en el punto anterior y pues lo dividimos en 3 y la velocidad del flujo en la tubería de mayor diámetro sería 6,44 metros por segundo. Ahora vamos a hallar la velocidad del flujo en la tubería de mayor diámetro. Entonces es igual, acordemos. Ahora vamos a hallar la presión que se alcanza en el punto 2 y en el punto 3. Entonces vamos a utilizar nuestra ecuación de Bernoulli. En este caso vamos a utilizar para el punto, para la presión 3, vamos a compararlo con el punto 4. Entonces los componentes de cada punto y vamos a mirar nuestro nivel de referencia y pues mirar que se cancele y que no. En este caso la altura 3 se va a cancelar porque este es nuestro nivel de referencia. La velocidad del punto 4 se cancela porque acordémonos que este es 0. Entonces nos va a quedar nuestra ecuación así. En este caso pues vamos a despejar la presión 3. Entonces este componente pues se va a ir a restar. Lo tenemos acá. Este va a quedar igual. Bueno, estos dos van a quedar igual. Y pues esto que está dividiendo pasaría a multiplicar pues para que nos despeje la presión 3. Y aquí simplemente reemplazamos los datos. Entonces H4 sería 12 metros porque pues este es nuestro nivel de referencia, entonces serían 12 metros. La velocidad 3 es la velocidad que teníamos en el punto anterior, ya que pues este es la velocidad de la tubería con mayor diámetro, el 2 por la gravedad más P4. Entonces aquí acordémonos que P4 es la presión atmosférica. En este caso lo asumí como una atmósfera, donde equivale pues su equivalencia a pascales, dividido pues entre la gravedad y la densidad del agua, que pues ese valor también nos lo da acá, y multiplicando pues estos dos valores, que también es la gravedad y la densidad del agua. Entonces nos da que la presión 3. Ahora vamos a hallar la presión que se alcanza en el punto 2 y en el punto 3. Entonces vamos a utilizar, listo, ahora vamos a hallar la presión del punto 2. Entonces pues en este caso vamos a tener como referencia el punto 2 y el punto 3. Y nuestro nivel de referencia es el punto 2. Entonces la altura del punto 2 pues es 0, ya que este es nuestro nivel de referencia. La velocidad se elimina y la velocidad del 3. Entonces acordémonos que esta velocidad ya la hallamos, que es de
de la tubería de diámetro mayor. Entonces es igual. Si yo esto lo paso al otro lado con el signo contrario, pues se van a cancelar. Entonces simplemente pues se cancelan de una vez. Y pues aquí simplemente vamos a hallar presión 2. Entonces despejamos presión 2. Entonces esto está dividiendo, pasa a multiplicar y esto queda totalmente igual. Reemplazamos datos. Entonces la altura 3. La altura 3 se determina, entonces aquí tenemos 7 metros, que es del punto 1 al punto 3, pero nuestro nivel de referencia es el punto 2, entonces sería 7 menos 4, nos daría los 3 metros, que sería el H3. La presión 3, que fue la que hallamos anteriormente, la gravedad por altura, bueno, y pues todo esto multiplicado la gravedad por la densidad, que pena, por la densidad que pues nos la da también. Y pues aquí efectuando la reemplazando datos nos da que la presión 2 es de 24.248.351,394 pascales. Listo. Ahora pues solo vamos a utilizar, vamos a hallar lo último que nos piden, que es se rebosa el agua a la tubería vertical del punto 2 y el punto 3. Entonces en este caso vamos a hallar, vamos a utilizar la ecuación de presión, que presión es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos en cuenta que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y aquí pues simplemente despejamos H para mirar si sí se rebosa o no. Entonces H nos quedaría así despejada y vamos a hallarla pues para el punto 2. Entonces estos son los datos del punto 2 y pues efectuándolo nos da un valor de 15 metros. Entonces en el punto 2 tenemos 5 metros, entonces eso quiere decir que sí se rebosa. Y ahora para el punto 3. Para el punto 3 estos son los datos y al efectuarlo nos da un valor de 12 metros. Y en el punto 3 tenemos un valor de 11 metros. Entonces eso quiere decir que estos dos valores son mayores a los que tenemos, entonces sí se va a rebasar el agua. En el presente ejercicio nos piden calcular la presión en el punto A menos la presión en el punto B. Para empezar, la presión manométrica hay que reconocer que es igual o equivalente al producto del peso específico del líquido por la altura y o profundidad. Esta se puede usar como base para el planteamiento de la ecuación que vamos a usar para el desarrollo del ejercicio. En este caso, se reconoce según la figura que los líquidos tienen un factor denominador, que es la gravedad específica. El peso específico se puede calcular con este parámetro, con la gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua. Como podemos ver en el sistema, manejamos tres tipos de líquidos, que son agua, aceite y gasolina. El aceite en este caso con una gravedad específica de 0.86 y la gasolina de 0.68. Al lado derecho podemos observar la nomenclatura que usamos en el desarrollo de la ecuación. En este caso, peso específico del agua es igual a peso específico sub A, peso específico del aceite, peso específico sub T y peso específico de la gasolina, peso específico sub G. Y hacemos unas conversiones para que todo lo podamos manejar en metros. Adicionalmente, como vamos a tomar como unidad representativa el peso específico del agua, relacionamos el valor que son 9.810 newtons sobre metro cuadrado. A lo largo del manómetro se reconocen dos puntos con la misma presión, designados como punto 1 y punto 2. En el caso del punto 2, mostrado al lado derecho con un círculo azul, vemos que hay una fase entre dos líquidos. Sin embargo, el líquido que está contenido en el punto 1 también está contenido en el punto 2, por lo cual lo tomamos con la misma presión. Al iniciar el recorrido en el sistema, podemos ver que en el codo, donde iniciamos el recorrido, lo planteamos como un punto B al estar a la misma altura. El recorrido parte de allí hasta la primera fase del líquido, que se da en la combinación con agua y aceite, en esta fase. En este caso, como en el sistema vamos hacia abajo, usamos un término positivo, obteniendo la formulación de punto B más el peso específico del agua por, en este caso, 0,3 metros. Continuando con el sistema, partimos entonces de esta primera fase al punto 1. Este punto 1 es equivalente a la distancia que se tiene desde el punto B restado al 0.3 metros que ya vimos del punto B a la primera fase, es decir, un metro. Lo que hace que el sistema para esta fracción quede en positivo por el peso específico del aceite multiplicado por esta distancia que es de un metro. Al continuar con el sistema y tomar el último líquido correspondiente a la gasolina, vemos que hay un cambio en el intervalo del recorrido que llevamos. En este caso,
es ascendente, por lo cual tomamos un valor negativo, tomando el peso específico, en este caso de la gasolina, multiplicado por la distancia, que es equivalente a 0,9 metros, en lo que consideramos que todo el sistema equivale al punto A. Lo que hacemos en primera parte de la ecuación es pasar en este caso el punto B a el otro lado de la igualdad, haciendo que nos quede el punto A menos el punto B. Seguido de esto, tomamos términos semejantes, que en este caso sería el peso específico del agua, que como anteriormente se mencionó, es equivalente a 9.810 newtons sobre metro al cuadrado. Para este caso, en la formulación ya en la ecuación, lo que hacemos es que cancelamos los metros equivalentes en el recorrido del sistema con los metros cúbicos que se tienen del peso específico del agua, dándonos como resultado 5.375,88 newtons sobre metro cuadrado. Esto, a su vez, pues por unidades es equivalente a pascales. Y para no tomarlo en una unidad tan grande, lo consideramos como 5,33758 kilopascales. Este sería el resultado al ejercicio que nos pedían inicialmente. Ejercicio 16.15 del libro. Los datos de este ejercicio son los siguientes. El flujo volumétrico del agua es de 500 galones sobre minuto. La presión antes del reductor es de 125 psig. Los diámetros de las tuberías de entrada y de salida son de 6 pulgadas de entrada y 3 pulgadas de salida, ambas con cédula 40. Además, las paredes del reductor se indican con un ángulo de 40. Lo que nos pide este ejercicio es calcular la fuerza que el agua ejerce sobre la reducción sin olvidar la pérdida de energía en esta. Vamos a ver cómo realizarlo. Iniciamos haciendo una conversión del caudal de galones sobre minuto a pies cúbicos por segundo. Esto nos da un resultado de 1.114 pies cúbicos sobre segundo. Ahora es necesario conocer las áreas transversales de la tubería. Para esto usamos la fórmula del área de un círculo. Para la tubería de entrada, la de 6 pulgadas, obtenemos un área de 0.20 pies cuadrados. Para la tubería de 3 pulgadas, la de salida, obtenemos un área de 0.05 pies cuadrados. Ahora vamos a calcular la velocidad del flujo. Para esto vamos a usar la ecuación de continuidad para calcular las velocidades en ambas sesiones. Para la velocidad en la entrada, esta nos dio 5.55 pies sobre segundo y para la velocidad en la salida, esta nos dio 21.7 pies sobre segundo. Para calcular la presión en la sección 2 vamos a usar la ecuación de Bernoulli, sin embargo vamos a tener en cuenta que primero vamos a calcular las pérdidas de carga H sub L, en la que se va a tener en cuenta el coeficiente de pérdida de energía en el reductor, que para este caso va a ser de 0.043. Calculando estas pérdidas nos da un resultado de 0.31 pies. Y ahora sí, usando la ecuación de Bernoulli que nos va a relacionar la presión en las sesiones de entrada y de salida, vamos primero a sustituir los valores y vamos a calcular en términos de la velocidad. Luego ahí sí obtenemos un resultado, el resultado de Bernoulli, y de aquí vamos a despejar la presión 2. Después vamos a calcular la fuerza neta sobre el reductor. Esta se hará aplicando el principio de la cantidad de movimiento. Dentro de esta ecuación podemos ver la letra M, que representa el flujo másico y que se obtiene multiplicando la densidad del agua por el flujo volumétrico. Nuestra ecuación de la fuerza neta va a quedar de la siguiente manera. Flujo másico por volumen 2 menos volumen 1 más la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2. Ahora vamos a calcular cada término de esta ecuación. Para la cantidad de movimiento nos da un valor de 1122.4 libras y en términos de la presión nos dio un valor de, para la presión 1, 3.611 libras y para la presión 2, 900 libras. La diferencia entre estas dos es de 2.711 libras. Y ya para hallar la fuerza total, hacemos la sumatoria de ambos términos. Sumando ambas contribuciones de fuerza, nos da que el agua ejerce sobre el reductor 3.833.4 libras. Se puede ver directamente en el
Punto número 4, un sistema de tuberías donde tiene un tanque abierto y tiene varias tuberías con diferentes diámetros. Para este punto se halló lo que fue la energía potencial, la energía cinética en la carga total y el trabajo que se ejerce en cada uno de esos puntos. Como punto inicial se toma el dato del punto A con el punto K, siendo nuestro punto de referencia nuestro punto K, que es de donde sale el agua directamente. Entonces, siendo referencia a este punto, entonces vamos a empezar a subir y a tomar cada uno de los puntos. Con esto generamos una tabla en donde fuimos estableciendo cada uno de los datos que hay dentro de del diagrama y inicialmente hallamos lo que fue la velocidad del punto K, siendo 23.43 metros sobre segundo. Tenía una tubería de 2 pulgadas, el cual se encontraba en la mayoría de la tubería, pero habían dos puntos diferentes aparte de él que tenían un diámetro diferente dentro de la misma tubería. Aparte que el diámetro final del agua en el punto K es diferente al de los otros. Este es de 1.25 diámetros, mientras que el resto el H es de 10 pulgadas y el D es de 6 pulgadas. Con esto se calcula para los puntos H y D de la tubería, dado que sus diámetros y sus cédulas son diferentes, entonces por ende pues las áreas también lo van a hacer. Entonces, por medio de la ecuación de continuidad vamos a hallar la velocidad final de cada uno de estos puntos, o bueno, la velocidad, no la velocidad final, sino la velocidad de cada uno de estos puntos, en donde lo vamos a comparar con el punto K, que es nuestro punto inicial. De acuerdo a esto, debido al tamaño de la tubería, la velocidad de estos disminuye bastante en comparación del tubo de 2 pulgadas. Ya como vemos en la gráfica, podemos establecer que tenemos una serie de pérdidas de energía o de carga significativa en el proceso del D a la G y de la G a la I, que es en donde nosotros tenemos el cambio de tubería y también tenemos un ascenso de la misma. Esto se puede ver a la fricción dentro de la tubería, o también, pues como ya lo dije, pues dentro de los diámetros que son mucho más grandes. También está el hecho de que la energía potencial inicial se convierte pues progresivamente en una energía cinética. Entonces, conforme el fluido va descendiendo, este va a conservar la energía que lleva, ¿no? Mientras que las pérdidas de las cargas totales deben ser calculadas para pues diseñar un sistema de bombeo necesario en este caso, pues dado que ya bajó suficiente en los puntos H y D, siendo el de la velocidad de 1.5 por 10 a la menos 4 y el de H de 4.4 por 10 a la menos 4, algo que es muy bajito pues para una tubería y requeriría directamente de una bomba para poder hacer su funcionamiento correctamente. En este caso se tomó como fluido el agua, entonces pues si va a tener densidades normales, entonces no vamos a tener una resistencia por parte del fluido. También pudimos haber tenido, o sea, bueno, dentro de esta tubería se vieron una serie como de influencias por las alturas, en donde pues pudo haber perdido también cargas o bueno, energía, o tuvo que haber hecho más trabajo para poder llegar al punto donde quería. ¿Qué más? Pues también están los accesorios que pues claramente no se notan acá, no se tienen en cuenta, pero pues dentro de una tubería también se van a establecer como pérdidas. Y como punto final pues se estableció que la carga total fue de 28 y que
Dentro de la gráfica tenemos una variación de la energía en los puntos del D al H dentro de en la energía potencial y la energía cinética. Esto debido, pues, como ya lo mencionamos, a la fuerza que tiene que tener el fluido para poder llegar de un punto al otro.